Defectos de cierre del tubo neural. Aproximadamente tiene una incidencia entre 5 a 60 por 10.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en la etnia blanca. Hay factores de riesgo, están descritos como tales la obesidad, la diabetes pregestacional y el antecedente de ingesta de ácido valproico. El riesgo de recurrencia es del orden del 3 al 5%. Podemos mencionar, entre otros, a la secuencia Acrania exencefalia anencefalia, espina bífida cefalocele y niencefalia. Acrania exencefalia anencefalia. La incidencia es de 1 en 1000 recién nacidos vivos y se trata de una falla del cierre del neuroporo anterior. Ecográficamente se puede ver cómo evoluciona la maceración del encéfalo a expensas de la exposición que sufre en el líquido amniótico. Está resaltado en amarillo evolución porque la mayoría de los autores consideran que es así, que es una secuencia, que es evolutivo, sin embargo algunos lo cuestionan. Hay diagnósticos hechos en el primer trimestre, de hecho se puede diagnosticar en el primer trimestre y habitualmente durante el segundo trimestre se asocia a polidramnios y se supone que esto se debe a que falta la regulación de la circulación del líquido amniótico, por cuanto no puede el encéfalo comandar toda la secuencia de deglución, transporte y diuresis del líquido amniótico. Como decíamos, se lo considera mayoritariamente evolutivo porque la ausencia de calota, que sería lo que genera esta secuencia, configura la cránea. Luego se denomina exencefalia cuando el encéfalo está expuesto al líquido amniótico y este líquido amniótico destruye a todo el parénquima y por eso hace que el líquido amniótico se torne como levemente ecogénico o particulado. Aquí estamos viendo una imagen que es gentileza del doctor Daniel Cafisi. En el primer trimestre, por vía endocavitaria, un corte coronal, donde se observa ambas órbitas y por encima una formación heterogénea que es tejido encefálico. Aquí algo similar, pero en el segundo trimestre, donde vemos el macizo facial. Esta es una órbita que se ve muy bien, se desdibuja un poco esta otra órbita y por encima de las órbitas esto que es tejido encefálico desprotegido sin cráneo. Mismo caso que el anterior, reconstrucción de superficie donde observamos claramente el perfil de la cara. Aquí vemos un ojo y por encima de esto que hace una protrusión toda esta imagen que es una formación heterogénea compuesta por tejido encefálico. Entendemos por cefalocele la protrusión de contenido endocraniano a través de una solución de continuidad en el hueso. Generalmente es pequeñita esta solución de continuidad y pocas veces llega a observarse. Se presenta en 1 cada 2.000 a 5.000 recién nacidos vivos y por lo general se produce en la línea media occipital, aunque también con mucha menos frecuencia en la frontal o están descritos también parietales, o sea, laterales. Es muchísimo más frecuente el meningocele que el encefalocele. Entendemos por meningocele cuando solamente hay meninges protruyendo a través de ese orificio. En cambio, cuando las meninges van acompañadas de tejido encefálico, ahí estamos hablando de un encefalocele. El cefalocele puede ser único o aislado y se ha descrito muchas asociaciones: agenesia cuerpo calloso, malformación de Dandy-Walker, inencefalia, mielomeningocele, síndrome de Meckel-Gruber. El meningocele tiene mal pronóstico, tiene una mortalidad del 10% y daño neurológico del 40%,
pero tiene mucho peor pronóstico el encéfalo-cele, cuando la mortalidad aquí trepa al 40% y el daño neurológico al 80%. Aquí se observa una calota que llama la atención por su forma un poco particular, que parecen los parietales algo deprimidos. Había sido derivada con diagnóstico presuntivo de microcefalia. Entonces, al girar un poquito el transductor, al angularlo un poco, aquí observamos una pequeña solución de continuidad, y si vemos, cuando lo angulamos de otra forma, la solución de continuidad desaparece, pero nos llama la atención esto, que es una imagen levemente ecogénica con unas partes anecoicas que se movían sincrónicamente al ejercer presión con el transductor sobre la calota. Entonces esto era un encéfalo-cele, pero no solamente un encéfalo-cele, sino que esto formaba parte de un complejo sindrómico. Esto era un síndrome de Meckel-Gruber, se acompañaba con una polidactilia y también con una poliquistosis renal. Aquí estamos viendo el encéfalo-cele occipital. Esto muchas veces se asocia con iniencefalia, en la cual hay una fusión de las vértebras cervicales con el occipital. Espina bífida. Se trata de una solución de continuidad en la columna que casi siempre se presenta en el arco posterior, aunque excepcionalmente puede darse en la cara anterior, fundamentalmente a nivel sacro. La incidencia es 1 en 1000 recién nacidos vivos y el riesgo de recurrencia es del 5%, pero si hay antecedente de un hijo previo afectado, este aumenta al 13%. La localización es lumbrosacra en las 2/3 partes de los casos y se divide en dos tipos, abierta o cerrada. La cerrada es la más frecuente, pero la menos diagnosticada prenatalmente, porque es el defecto de la columna, o sea, la solución de continuidad que hay en la columna, como se dijo casi siempre posterior, está cubierta, en realidad algunos dicen que se llama oculta, más no cerrada, está cubierta por piel y tejido subcutáneo. Entonces, esto dificulta el diagnóstico porque, entre otros motivos, no se asocia con los signos indirectos que aparecen a nivel encefálico, banana y limón. La espina bífida abierta tiene 3 subtipos, denominados mielomeningocele, meningocele y mielocele, dependiendo de cómo esté configurada. En el mielomeningocele, las meninges le dan un aspecto quístico y cubren al tejido neural. En el meningocele hay solamente meninges que le dan aspecto quístico, pero no cubren ningún tejido neural. Y en el mielocele este es muy infrecuente y hay una exposición directa de la placa neural sin estar recubiertas por meninges. Los signos directos son los signos locales, se ve el defecto vertebral, se puede ver el saco en el caso de que esté presente, y el contenido neural, según lo que vimos hace un momento, según sea un mielomeningocele, un mielocele, un meningocele solo. Y los signos indirectos que se dan en la cabeza, los signos del limón y la banana. Aquí estamos viendo un signo directo, ese es el defecto de la columna, y en los cortes axiales que se barren de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, a manera dinámica, como si fuera generando una película, vemos como en cierto momento no convergen las astas posteriores. Aquí estamos viendo otro signo directo donde vemos directamente una espina bífida abierta con exposición de la médula. Esto es un mielocele. Y aquí un meningocele. Claramente estamos viendo en un corte prácticamente sagital. Y está marcado un defecto de 22 milímetros.
Y en este otro corte, también haciendo el movimiento axial de arriba hacia abajo, lo que estamos viendo es un mielo meningocele. Vemos cómo se abre la columna y ahí salen las meninges y con contenido medular. Una imagen de lo mismo. Y aquí en la calota estamos viendo otra expresión de lo que está pasando abajo, ¿no? Esto se acompaña con una hidrocefalia y un aplanamiento de los huesos frontales, constituyendo el denominado signo de limón. Menos evidente en este caso es el signo de la banana, donde ha perdido su forma el cerebelo y ha obliterado la cisterna magna. La espina bífida abierta tiene un pronóstico malo. Sin tratamiento mueren el 25% de los recién nacidos, y de los que sobreviven, la mitad quedan parapléjicos, la cuarta parte tiene trastornos motores que requieren rehabilitación, casi todos cursan con incontinencia de esfínteres y se asocian una tasa muy elevada de hidrocefalia, y solamente menos de un 25% tiene una función normal de los miembros inferiores. El tratamiento de la espina bífida abierta es quirúrgico, se puede hacer en forma prenatal o postnatal. Los mejores resultados en prenatal se consiguen entre las 19 y las 26 semanas. Ya sea prenatal o postnatal, cognitivamente los resultados son iguales, pero mejoran los resultados motrices cuando la cirugía es prenatal. En Latinoamérica esto se lleva a cabo en Argentina, Brasil, Chile y México. En cuanto a la cerrada, el diagnóstico se puede hacer por el defecto óseo, al observar el defecto óseo que está cubierto por la piel y no hay signos indirectos. Como ya se dijo, es más difícil el diagnóstico, pero el pronóstico en este caso es mejor. En una forma genérica podemos hacer un listado de entidades que se producen a lo largo del embarazo relacionadas con alteraciones del sistema nervioso central. Esto que están leyendo no es una lista que pretende incluir a todas las posibilidades, sin embargo nos puede dar una idea de todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una ecografía fetal en relación al sistema nervioso central. La holoprosencefalia es un defecto del cerebro anterior con compromiso de la línea media que involucra tanto la cara como las estructuras propias del sistema nervioso central y se asocian a retardo mental. La incidencia es de 1 en 10.000 recién nacidos y aunque mayoritariamente es un defecto aislado, tiene una alta asociación con trisomía 13. De hecho, la mayor parte de las trisomías 13, casi todas las trisomías 13, tienen holoprosencefalia. Y el riesgo de recurrencia en los fetos euploides es de aproximadamente un 14%. Se las divide clásicamente en tres tipos: alobar, semilobar y lobar, aunque últimamente se ha descrito la variante interhemisférica media o sintelencefalia, la cual es no aceptada uniformemente y a veces hasta controvertida, con lo cual nos vamos a quedar con la clasificación típica de alobar, semilobar y lobar. ¿Cómo se sospecha y está remarcado en amarillo? Por ausencia del cavum del septum pellucidum y un único ventrículo. Entonces, si no veo el cavum y si encuentro un solo ventrículo, tengo que pensar que estoy ante la presencia de esta patología. La lobar, tenemos una gran cavidad monoventricular anterior, acompañada generalmente con un quiste dorsal bajo. Como se dijo, no hay cavum septum pellucidum, pero tampoco hay hoz del cerebro y no hay cuerpo calloso. Entonces, encontramos a los tálamos que están francamente fusionados
y esto se suele acompañar con alteraciones faciales, como por ejemplo labio leporino medial, arritmia o ciclopía. Aquí estamos viendo una imagen donde nos llama la atención los dos signos cardinales, cuáles son ausencia de cavum septum pellucidum y una gran cavidad ventricular. Esta es una holoprosencefalia lobar. Y un tercer signo muy importante es la fusión de los tálamos. Si yo en este corte lo hiciera un poquito oblicuado, bajando, como para ver claramente la fosa posterior, encontraría a este nivel un quiste dorsal. La semilobar está constituida por un ventrículo único anterior, pero las estructuras posteriores están parcialmente conservadas. O sea, podemos ver, aunque rudimentarios, unos pequeños cuernos posteriores que están separados. Ahí no hay fusión. Puede haber ojos del cerebro, por lo menos en su mitad posterior, una agenesia parcial del cuerpo calloso. Los tálamos, si bien fusionados, no están tan estrechamente fusionados, no parecen tan, subjetivamente no parecen tan compactos, esa es la palabra, compactos. Y se asocia a hipotelorismo. Por supuesto, hay ausencia del cavum septum pellucidum. En síntesis, en la semilobar tenemos ausencia del cavum septum pellucidum como en la lobar. Y si bien tenemos un monoventrículo, podemos reconocer alguna estructura, tanto medial como posterior, fundamentalmente posterior. La holoprosencefalia lobar es de difícil diagnóstico prenatal porque solo hay una fusión parcial de las astas anteriores de los ventrículos laterales que se comunican con el tercer ventrículo. Como siempre, tenemos una ausencia del cavum del septum pellucidum y se asocia a una agenesia parcial del cuerpo calloso. Aquí estamos viendo cómo las astas anteriores se fusionan con el tercer ventrículo. Y no vemos cavum septum pellucidum. Agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura medial que conecta ambos hemisferios. Se compone de tres porciones que son rodilla, cuerpo y esplenio de adelante hacia atrás. Está descrito hace pocos años que la porción más anterior de la rodilla se la define como rostro o rostrum. Pero bueno, clásicamente los componentes que se reconocen son esos tres. Anterior, medio y posterior, rodilla, cuerpo y esplenio. Acá estamos viendo una figura de un cuerpo calloso hecho con una ecografía multiplanar del encéfalo fetal y se observan la rodilla, que es esta, levemente más ecogénica que el resto del cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio. Entonces, característicamente, el cuerpo calloso es más ecogénico en la periferia y más hipoecoico en el centro. Y la parte del esplenio es la que resulta mucho más difícil de definir. Cabalga sobre el cavum septum pellucidum y cavum septum vergae. Tiene una prevalencia menor al 1% de la población general y en realidad hay una alteración estructural intermedia, que podríamos decir si se quiere, que constituye la digenesia del cuerpo calloso, y es cuando el cuerpo calloso se presenta de un grosor irregular o de una superficie irregular. Se tiene asociaciones, fundamentalmente dos trisomías, la 13 y la 18, y la holoprosencefalia, y tiene un patrón ecográfico que es bastante característico. El diagnóstico se sospecha en la segunda mitad del embarazo y tiene signos indirectos o directos. Los signos indirectos son los que se presentan cuando hacemos los cortes axiales de rutina, cuando estamos evaluando una calota en una ecografía de rutina. Ahí nos debe llamar la atención una ventriculomegalia que es simétrica, ausencia de cavum septum pellucidum
colpocefalia y el tercer ventrículo dilatado y elongado hacia arriba. A ver, me detengo un momento acá. La ausencia del cavum del septum pellucidum es de vital importancia prácticamente para la mayoría de las malformaciones encefálicas. O sea, el norte, nuestra brújula, cuando evaluamos un encéfalo es el cavum septum pellucidum. Si está presente ya podemos descartar una gran cantidad de patología. Ahora, su ausencia nos pone sobre alerta de que puede haber patología. Y patología variada. Ya la hemos mencionado en más de una oportunidad y la volvemos a mencionar. En cuanto a colpocefalia, bueno, tiene relación con la ventriculomegalia simétrica. O sea, la colpocefalia es, o se denomina, mejor dicho, a una forma muy característica que tienen los ventrículos laterales, en los cuales constituyen una forma de gota, con una parte que es un extremo muy romo y el otro muy afilado, puntiagudo. Ya vamos a ver alguna imagen. Y el tercer ventrículo no solamente se dilata, sino que parece que ascendiera. Ahí dice elongado hacia arriba, como vimos en la diapositiva anterior. El cuerpo calloso es como que cabalga sobre estructuras, como estructuras mediales, como el cavum septum pellucidum, el cavum vergae. Y su ausencia es como que en el desarrollo o en la expansión no le ponen límite, no le ponen techo, y por eso altera toda la estructura endocraniana. Los signos directos se logran con cortes sagitales, que no son los convencionales, no son los que hacemos de rutina. Y en un corte sagital podemos observar la ausencia, o sea, la falta de cuerpo calloso, o bien la ausencia de arteria pericallosa. Pero cuidado, a pesar de que se ha mostrado alguna diapositiva muy característica con la arteria pericallosa, tiene que estar muy bien seteado el equipo. Si no, puede que no identifiquemos la arteria pericallosa cuando en realidad está la arteria y está el cuerpo calloso. Con esto estoy advirtiendo que simplemente por hacer un corte sagital y encender el color, si no vemos la arteria pericallosa, no digamos automáticamente que es una agenesia del cuerpo calloso. Seamos prudentes. En esta imagen que está partida, lo que llama la atención fundamentalmente es la ausencia de cavum septum pellucidum. Y acá lo que hablábamos de la colpocefalia, si bien aquí no hay una dilatación del ventrículo lateral porque mide 9,8 milímetros, está dentro de la normalidad, fíjense cómo la forma característica, cómo se presenta una forma característica los ventrículos laterales, como en gota. Hay una parte que es roma y otra parte que es muy aguda. Y esto generalmente con una dilatación o con una medición borderline, si se quiere. La agenesia del cuerpo calloso puede ser total o parcial, y ante la sospecha o presencia de una agenesia del cuerpo calloso hay que escanear todo el feto, hacer una ecocardiografía fetal Doppler color y considerar la posibilidad de cariotipo, porque como ya se dijo tiene una alta asociación con trisomías 13 y 18. El pronóstico es variable, aunque no siempre es lo que se supone, que si es parcial es mejor que si es total la agenesia. De hecho, no van de la mano. La total no es de peor pronóstico que la parcial, hay muchísimas excepciones. Pero en general el pronóstico, a pesar de ser variable, no suele ser favorable. Dentro del amplio espectro de las anomalías de la fosa posterior, vamos a desarrollar la malformación de Dandy Walker. Todas las demás que se ven en este listado son poco frecuentes y una de ellas, hasta hace poco tiempo, revestía cierta importancia. Me refiero a la hipoplasia del vermes inferior, que se le conocía como variante de Dandy Walker. Como dije, son poco frecuentes, algunas tienen un pronóstico
bueno, otras tienen un pronóstico muy malo, las mencionaremos brevemente a continuación. La malformación de Dandy-Walker, que es la que ocupa más espacio en las alteraciones de la fosa posterior, tiene unos hallazgos ecográficos bien definidos. Hay una agenesia total del vermis con separación de los hemisferios cerebelosos y esto posibilita una muy amplia comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Aquí están viendo un ejemplo más que típico. Fíjense, ¿qué es lo que llama la atención? Aquí lo que primero que nos llama la atención es una mega cisterna magna. La mega cisterna magna, bueno, es una cisterna magna como el nombre lo dice, grande, pero en este caso acompañado de una ausencia de vermis cerebeloso con presencia de hemisferios cerebelosos, pero que están separados entre sí y hay una amplia comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna. Esta es una imagen característica de un síndrome de Dandy-Walker. La prevalencia es aproximadamente unos 30.000 recién nacidos y fíjense que tiene una muy alta asociación, tanto con cromosomopatías como con alteraciones estructurales del sistema cardiovascular, ventriculomegalias, renales, miembros, cara. El pronóstico es malo, 1 de cada 4 mueren y de los sobrevivientes la mayoría presentan retardo mental. Ahora bien, hipoplasia del vermis inferior, lo que hace un momento yo les mencionaba como que se conocía antes como variante de Dandy-Walker. Y se trata de una falta de desarrollo del piso del vermis. Entonces hay una muy sutil comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna. Pero la cisterna magna es de tamaño normal. Fíjense aquí en este ejemplo, como vemos una cisterna magna que mide menos de 10 milímetros y aquí hay como un pequeño desfiladero que la une a el cuarto ventrículo. He mencionado varias veces cisterna magna, porque la cisterna magna es la llave para que nosotros podamos sospechar patología a nivel de la fosa posterior. Es ineludible la observación de la cisterna magna. Recuerden que en condiciones normales mide entre 2 y 10 milímetros en forma constante a lo largo de los segundo y tercer trimestres. Hipoplasia cerebelar primaria. Es un cerebelo que estructuralmente es normal, pero es pequeñito. Todo es pequeñito. Son pequeñitos los hemisferios cerebelosos y es pequeñito el vermis. Esta es una patología poco frecuente y se sospecha cuando el diámetro transverso cerebeloso queda por debajo del percentilo 10. Se monitorea, se escanea mensualmente, se le debe pedir una serología para infecciones y se debe hacer una resonancia, con la salvedad que la resonancia para evaluar la fosa posterior es correcto o es más preciso solicitarla en el tercer trimestre, porque ahí no solamente ha terminado de formarse estructuralmente el cerebelo, sino que también la migración neuronal se ha completado y a partir del tercer trimestre es cuando la resonancia provee mejores resultados en lo que al cerebelo se refiere. Tiene mal pronóstico porque se suele asociar, no suele ser aislado, sino una asociación con hipoplasia del tronco encefálico y la mayoría mueren en la primera infancia. Romencéfalosinapsis. Aquí también estamos ante la presencia de un cerebelo que es pequeño, pero este es pequeño a expensas de una agenesia total de vermis y aunque se describe como hemisferios cerebelosos fusionados, en realidad están uno al lado del otro. Más que fusionados, son contiguos, pegados si se quiere. Es una patología muy poco frecuente y con muy mal pronóstico. Sufren de ataxias, trastornos psiquiátricos y también mueren durante la infancia. Se mencionaron otras alteraciones de la fosa posterior al inicio. Una de ellas es la megacisterna magna. Es una condición en la cual el cerebelo es normal, pero hay un agrandamiento del tamaño de la cisterna magna. Cuando digo cerebelo normal estoy diciendo todo el conjunto, o sea, tiene un vermis que está bien posicionado y un buen desarrollo de los hemisferios cerebelosos, pero
Estructuralmente la cisterna magna mide más de 10 milímetros. El quiste de Blake es una persistencia de las paredes de los bolsillos de Blake. Estos son sustancias de pía madre que en la final del periodo embrionario se van a fenestrar y van a dar lugar a los agujeros laterales de Luschka. Y cuando esto no sucede o sucede en forma deficiente, se produce la presencia del quiste, que lo vamos a ver como pía madre que conecta cisterna magna con cuarto ventrículo, pero sin agrandarlo al cuarto ventrículo. La rotación del vermis es una malposición del vermis y por lo tanto nos impresiona hipoplásico cuando lo escaneamos en el corte axial oblicuo, ese plano inclinado tan característico. Pero cuando le hacemos un corte sagital estricto, vamos a ver que el vermis está presente hasta de un tamaño normal, pero rotado, posicionado más hacia arriba. Quistes aracnoideos. La aracnoides, junto con los plexos coroideos, son generadores de líquido cefalorraquídeo. Por motivos que se desconocen, ocasionalmente la aracnoides desarrolla estructuras quísticas conteniendo el líquido cefalorraquídeo que se ubican en la superficie del cerebro, contactando con la dura madre. Casi no hay diagnósticos antes de la semana 20, lo más común es que se diagnostiquen entre las semanas 20 y 30. Son benignos, pero el problema es que pueden comprimir el sistema ventricular. Entonces, si bien son biológicamente benignos, al comprimir el sistema ventricular y dificultar la circulación del líquido cefalorraquídeo, pueden evolucionar tórpidamente con una hidrocefalia. 1 de cada 4 desaparece en la vida neonatal. En cuanto a trastornos de proliferación neuronal, vamos a mencionar en primer lugar a la microcefalia, que básicamente es una cabeza pequeña con alteraciones neurológicas. No es simplemente una cabeza pequeña, sino que es una cabeza pequeña asociada a alteraciones neurológicas. Empieza a sospecharse cuando la circunferencia cefálica cae por debajo de 2 desvíos estándar. Y el diagnóstico se hace presente cuando baja de 3 desvíos estándar. Sin embargo, si revisan la literatura van a ver que algunos autores proponen como criterio diagnóstico 4 desvíos estándar. Bueno, esto depende de cada uno como lo considere. Pero sí hay uniformidad de criterio en que la sospecha es a partir de por debajo de 2 desvíos estándar y podemos empezar a hablar de diagnóstico por debajo recién de los 3 desvíos estándar. La incidencia es de aproximadamente 1,5 cada 1000 recién nacidos vivos y suele ser secundario de teratógenos como infecciones, malformaciones encefálicas, aneuploidías, etc. El pronóstico es siempre muy malo. Esta figura la hizo popular el CDC en la época que se hicieron las primeras publicaciones relacionando al Zika con la microcefalia. Y esto me da pie para hacer una aclaración importante. Cuando nosotros hacemos el scan del segundo trimestre, aproximadamente en la semana 22, la circunferencia cefálica, aún en casos de microcefalias de cualquier origen, por lo general no va a estar comprometida. Y cuando digo que por lo general no va a estar comprometida, quiere decir que no lo vamos a sospechar, porque no da expresión de quedar por debajo de 2 desvíos estándar, sino que la expresión ecográfica de la microcefalia se presenta a posteriori de la semana 22. Empieza a quedarse la cabeza pasada la semana 22. Por lo tanto, podemos tener un examen normal y en un feto que esté afectado, ¿sí? Esto es para tener en cuenta, y de ahí la importancia del seguimiento en todos los casos de un tercer trimestre, de una ecografía del tercer trimestre. Opuesto al anterior, el otro trastorno de proliferación neuronal que corresponde mencionar es la megaloencefalia, que quiere decir encéfalo grande, y se sospecha cuando la circunferencia cefálica se sitúa en un percentilo 90 o superior sin presencia de hidrocefalia. En estos casos el coeficiente intelectual puede ser normal, superior o bajo. Vaya pronóstico, ¿verdad? Bien, hay diferentes síndromes, por ejemplo el síndrome de
de Soto, que simplemente estructuralmente lo único que hay es esto, es una circunferencia cefálica aumentada. En realidad hablamos de una macrocrania a expensas de un encéfalo grande, y se suele asociar con autismo. Y hay otros, pero quiero mencionar la hemimegaloencefalia, donde se da la característica poco inusual de un crecimiento exagerado de un solo hemisferio. Prenatalmente casi no hay reportes y el pronóstico, como están sospechando, es muy malo. La porencefalia es una entidad en la cual se observan cavidades en el parénquima cerebral, y estos se producen por destrucción del mismo, ya sea por infecciones, trauma o fenómenos isquémicos. Esto se da más frecuentemente cuando muere un gemelo monocorial. Y se observan quistes unilaterales que tienen rebordes irregulares a los cuales hay que controlar evolutivamente. Y el pronóstico es variable porque depende de la zona afectada y del tamaño fundamentalmente. Fíjense en este ejemplo, aquí tenemos un quiste de bordes irregulares. No quedaba muy claro en esta imagen, lo medí, daban 23 por 17 milímetros, y al ir por vía endocavitaria, acá estamos observando el transductor endocavitario, un mínimo residuo vesical postmiccional, la calota, miren las circunvoluciones, y en el parénquima estamos observando este quiste de paredes irregulares. Esto es lo que nos pone sobre aviso de que puede tratarse de una porencefalia, quistes generalmente aislados de paredes irregulares que no suelen abocar a las cavidades ventriculares y pueden presentarse en cualquier parte del parénquima. Cuando hablamos de hidranencefalia nos referimos a un ACV isquémico masivo que provoca lisis del parénquima cerebral. Las teorías explican que esto se produce a raíz de una obstrucción bilateral de las carótidas internas, tiene una incidencia de 2 en 1000 necropsias de recién nacidos, y hay indemnidad de fosa posterior y tálamos, y esto se explica por la irrigación que depende del sistema vértebro-basilar. Suele ser un hallazgo del segundo trimestre y se observa una gran imagen anicoica que no tiene corteza marginal, y aquí tenemos otro signo de diagnóstico diferencial con la hidrocefalia, en la cual podemos ver una pequeña corteza marginal, cerebral marginal, contra la calota, apretada, tensión, en la hidrocefalia masiva, pero en la hidranencefalia no hay nada, hay solamente calota y líquido. Y es letal en el periodo neonatal, o sea, nacen y se mueren. Aquí estamos observando una imagen tomada de thefitus.net, en donde arriba los diagramas nos enseñan cuál es la vascularización habitual de toda la masa encefálica. Entonces hay afectación de las carótidas, que son estas, las carótidas internas, y comprometen todo esto, quedando preservado, sano, indemne, todo lo que es fosa posterior y tálamos, como se observa en la imagen ecográfica de abajo. Los tumores cerebrales son absolutamente infrecuentes, 0,3 por cada millón de recién nacidos vivos. La mitad son teratomas, una cuarta parte son gliomas, y el resto son un mix, una bolsa, en los cuales podemos meter astrocitomas, neuroblastomas, ependimomas, craneofaringiomas, etc. Todos estos son malignos y también puede haber tumores benignos. El diagnóstico se hace en la segunda mitad del embarazo y se suelen asociar a macrocrania, hidrocefalia y polihidramnios. El pronóstico, como ya se imaginan, es malo.
pero hay tumores que son benignos. El lipoma, que es infrecuente y se suele relacionar con digenesia del cuerpo calloso. Es una imagen ecogénica central de bordes regulares y el recién nacido puede presentar síntomas por compresión. También existen los papilomas de plexos coroideos que se observan en los ventrículos laterales, son ecogénicos irregulares y producen una hidrocefalia por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, como se mencionó oportunamente. En cuanto a los trastornos de la migración neuronal, vamos a mencionar dos. El primero es la esquisencefalia, que es una fisura que comunica la corteza con el ventrículo lateral. Se presenta aproximadamente en 1,5 cada 100.000 recién nacidos vivos y es unilateral en la mayoría de los casos, en las 2/3 partes. Es un diagnóstico propio de la segunda mitad del embarazo y se representa como una imagen anecoica triangular con la base lateral. El pronóstico es variable, pero generalmente malo. Aquí vemos unas imágenes tomadas de fetus.net. Fíjense lo que se decía hace un momento, una imagen triangular con una base externa. Esto es una imagen bien típica, parece un golpe de hacha, y aquí tenemos otras presentaciones de esquisencefalia. Y el otro trastorno de migración neuronal a mencionar es la lisencefalia, también conocida como agiria o ausencia de circunvalaciones. La incidencia es 1 en 100.000 recién nacidos vivos y hay dos tipos. La primera es la clásica, que es muy difícil de diagnosticar ecográficamente. Solo hay unos pocos casos mencionados en el tercer trimestre. Una persona que tiene mucha experiencia en esto es Gustavo Malinger, un colega uruguayo radicado en Israel, donde tiene una casuística importante, teniendo en cuenta lo difícil que resulta el diagnóstico ultrasonográfico prenatal. Estos pacientes al nacer tienen un déficit neurológico severo, se complican con convulsiones y suelen morir en la primera infancia. Y el tipo 2 es lo contrario, acá hay una migración excesiva que le da aspecto empedrado a la superficie del cerebro. Se puede sospechar y hasta diagnosticar a partir del segundo trimestre y también tiene muy mal pronóstico. En ambos casos ameritan resonancia y el diagnóstico definitivo se logra con la resonancia magnética. Los quistes de plexos coroideos están presentes en hasta el 4% de los fetos sanos en los estudios que se hacen en el segundo trimestre. Suelen aparecer alrededor de la semana 17 y desaparecer en la inmensa mayoría de los casos, en la casi totalidad de los casos, en la semana 27, o mejor dicho, alrededor de la semana 27. No es estricto. Cuando encontramos quistes de plexos coroideos debemos hacer un scan. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, si es un hallazgo aislado, resulta clínicamente irrelevante. Ahora bien, si es asociado con otro marcador de cromosomopatías del segundo trimestre, ahí sí habría que considerar la posibilidad de hacer un cariotipo fetal. Aquí tenemos una imagen típica de un quiste de plexo coroideo, muy bonito este. Fíjense, acá tenemos el plexo coroideo a nivel del atrio, y aquí estamos viendo, justo pongo el marcador tapando el quiste de plexo coroideo. Lo corro, ahí ven el quiste de plexo coroideo. Pero cuidado, no confundir, puede haber falsos positivos. Supongamos que estoy tapando este quiste con el marcador y aquí vemos todo homogéneamente ecogénico. Cuidado que lo que están viendo al lado del punto no es otro quiste de plexos coroideos. Esto es una porción del atrio que normalmente no está ocupada con plexos coroideos. Entonces, cuidado con los falsos positivos que se ven. El quiste de plexo coroideo es este. Y esto es atrio ventricular libre de plexo coroideo, ya casi llegando a los cuernos posteriores. Recuerden, los cuernos posteriores nunca tienen plexos coroideos, siempre son anecoicos porque solo contienen líquido cefalorraquídeo. Si los ven ecogénicos, sospechen que puede tratarse de una hemorragia intraventricular. En vasculopatías vamos a mencionar a la reina de las vasculopatías en el encéfalo, que es el aneurisma de la vena de Galeno.
una malformación arteriovenosa que conecta a la vena de Galeno con el polígono de Willis. Entonces esto nos da una imagen anecoica presente en la línea media que tiene señal Doppler positiva. Todos los casos están descritos en el tercer trimestre, pero vuelvo a volver sobre el segundo ítem. Ahí dice imagen anecoica en línea media con señal Doppler color positiva. O sea que si vemos una imagen anecoica en la línea media que nos llama la atención, indefectiblemente tenemos que ponerle color. Y si se pinta en forma anárquica, esa es la palabra que no me salía, entonces vamos a estar ante la presencia de un aneurisma de vena de Galeno. Tiene secuelas como pueden ser la hidrocefalia, el infarto cerebral, la porencefalia, la insuficiencia cardíaca congestiva, también está descrita. Miren esta imagen, aquí en la línea media observamos una gran imagen anecoica que al ponerle color se pinta y se pinta en forma anárquica. Y dentro del capítulo de vasculopatía vamos a mencionar algo que no es frecuente, la trombosis de la tórcula del ófilo. Que la tórcula del ófilo es el lugar donde convergen los drenajes venoso superficial y profundo del encéfalo. Está en la zona occipital. Y da una imagen redondeada, ecogénica, heterogénea, presente en el segundo trimestre. La evolución prenatal es buena, pero cuidado que en un tercio de los casos los recién nacidos evolucionan con una leve discapacidad neurológica. Entonces, para redondear la presentación, algo que se recomienda que se haga cada vez que estamos ante cualquier paciente. Cuando estudiamos un paciente y sospechamos una patología, una lesión en algún órgano o en algún sistema del feto, inmediatamente el ecografista debe hacerse unas preguntas con el objetivo de contestarlas, obviamente. Y las que podríamos denominar neuropreguntas, no todas, algunas, son las siguientes. ¿Tiene calota completa? ¿Está mineralizada esta calota? ¿La forma es normal? ¿Tiene os? Recuerden que la os va a estar siempre presente cuando tenemos una hidrocefalia, por más severa que sea. Ahora bien, si nosotros tenemos una hidranencefalia, podemos ver toda una imagen anecoica sin os. Lo acabamos de ver hace un momento. Son todas pequeñas cosas que nos van a ayudar a un diagnóstico diferencial. ¿El tamaño del atrio es normal? ¿Los plexos coroideos son normales? ¿Tiene cavum septum pellucidum? El cavum septum pellucidum ya se dijo en más de una oportunidad que es el norte, es la brújula, es lo que nos guía en el encéfalo. Y abro un paréntesis y les recuerdo, tiene que estar siempre presente entre las semanas 15 y 37. Al término puede no estar presente, puede ser una cavidad virtual, puede colapsarse o puede estar presente. Pero si no lo encuentro en un embarazo de término que ya escaneé antes, tengo un cierto margen de tranquilidad, porque está descrito que puede hacerse virtual, puede desaparecer al momento del término. Aunque en la mayoría de los casos lo vamos a ver. ¿Los tálamos son normales? ¿Hay parénquima cerebral? ¿Es normal la biometría? ¿Hay imágenes agregadas? ¿Hay imágenes anecoicas con flujo? ¿Es normal la cisterna magna? Cada una de estas preguntas seguramente les hace recordar lo que se ha visto hace un momento. ¿Es normal el cerebelo? ¿Hay escoliosis? ¿Es normal la mineralización de la columna? ¿Hay imágenes agregadas en el sacro? Las preguntas son infinitas. El resto de las preguntas quedan a cargo de ustedes. Gracias.